os presento al moderador de esta primera sesión, que es el profesor Francisco Borge, ex vicerrector de internacionalización, profesor titular de la Universidad de Oviedo en Filología Inglesa y había formado parte de la comisión de la sectorial de Política Lingüística, donde nos conocimos y trabajamos muy bien y ha aceptado incluso remotamente, quiere decir no remotamente, sino desde posición remota, a distancia, moderar esta sesión, que creo que es importante porque forma parte de uno de nuestros engranajes donde ensamblamos todo lo que tiene que ver con la internacionalización en todas las instancias, en alumnos, en profesores, en movilidad también de personal de administración y servicios. Y le voy a dar la palabra para que presente a nuestra ponente. Muchas gracias por estar ahí. Buenas tardes. Muchas gracias Lourdes. ¿Se me oye, no? Sí. Sí. Bueno, obviamente estoy aquí y algunos igual sí me tenéis envidia porque estar en Asturias siempre es un placer, pero bueno, sí, bien quisiera yo estar ahí ahora en Barcelona compartiendo con muchos viejos conocidos, ¿no? Que hace tiempo que no veo estas jornadas, ¿no? Que, como bien decía Lourdes, no hace tanto las vivía en primera persona. Bueno, hoy tengo el honor de dirigirme a vosotros para presentar a Juana Samartín Vélez, que es, como voy a decir ahora, la directora del Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia, y ha impartido clases de español y literatura para extranjeros desde su creación en el 2004. Máster en Enseñanza de Español Lengua Extranjera por la Universidad de Nebrija y licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia, ha trabajado como profesora de español en diferentes instituciones en España y en otros países. Es autora de materiales para la enseñanza de L, dirige actividades de formación de profesores y ha sido ponente en diferentes cursos, impartiendo seminarios sobre gramática y evaluación. Asimismo, ha participado en la redacción de pruebas de certificación de la Escuela Oficial de Idiomas sobre gramática y evaluación y desde 1991 es miembro del Tribunal DELE. Del mismo modo, desde 2013 es miembro de la Comisión de Acreditación y del Comité Ejecutivo de ACLES, como bien sabéis, la Asociación de Centros de Enseñanza Superior en España, asociación que preside desde septiembre del 2021, ya casi hace más de un año. Forma parte del Coordinating Committee del CERCLES, Confederación Europea de Centros de Lenguas de Enseñanza Superior. Hoy Juana nos va a presentar el informe, que es el que da título a su ponencia, sobre la internacionalización de las universidades españolas, impacto en la enseñanza y la acreditación de lenguas extranjeras, publicado por ACLES en 2021, y en el que se da cuenta del seguimiento por parte de las universidades, de las recomendaciones que se hacían en el documento marco de política lingüística para la internacionalización del sistema universitario español, publicado en 2017 por el Subgrupo de Trabajo de Política Lingüística de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que es justamente el momento en el que yo pude entrar en los últimos toques de este documento y presidir el Subgrupo de Política Lingüística durante 2 años. Con lo cual, sin más, le cedo la palabra a Juana Samartín. ¿Ahora? Vale. Gracias a los organizadores por invitarnos a presentar el informe de internacionalización de las universidades españolas que llevamos a cabo desde ACLES. Fue publicado en tiempos de poca presencialidad y es la primera vez que tenemos la oportunidad de contarlo en persona. Fue realizado por las personas que componíamos la ejecutiva de la asociación en aquel momento, encabezados por la presidencia, Cristina Pérez Dillot, que nos acompaña online, y los demás miembros cuyos nombres pueden ver en la pantalla. Hoy lo presento yo porque presido la asociación en este momento y participé también en su elaboración. Aquí con nosotros está también Andreu Pulido y Marta Estella, y Alfredo Fernández también está online. Nos planteamos... Este informe, como ha dicho Paco, parte del documento marco de política lingüística para la internacionalización... no se ven, da igual, se lo voy a contar. Para la internacionalización del sistema universitario español, publicado en 2017 por el Subgrupo de Trabajo de Política Lingüística de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
Este documento tenía como objetivo, y cito, ofrecer unas pautas y recomendaciones específicas articuladas sobre 3 líneas fundamentales de actuación: acreditación, formación e incentivos, para diseñar una política lingüística coordinada y de calidad en un contexto cambiante y marcadamente internacional. 3 años después de su publicación, desde la Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior, desde ACLES, nos planteamos hacer un acercamiento a la situación de las universidades con respecto a las recomendaciones que se hacían en el documento. Lo presentamos ahora porque creemos que no ha perdido vigencia y también por si alguno de ustedes no lo ha leído, que muchos de ustedes seguro que no, y lo enviamos a todas las universidades, pero por lo que he oído esta mañana algunos no lo conocían. Y además creemos que puede ser una fuente de ideas para seguir avanzando en la internacionalización de las universidades. ¿Por qué desde ACLES? Pues los centros de lenguas de las universidades somos un agente importante en la internacionalización, tanto en la enseñanza como en la acreditación de lenguas extranjeras. Y, de hecho, en el documento marco se instaba a las universidades a dar más peso y visibilidad a los centros de lenguas en la acreditación y formación del estudiantado, del profesorado y del PAS. En la elaboración del documento también habían participado representantes de centros de lenguas de universidades españolas, la mayoría de ellos directores de diferentes centros de lenguas, y nos pareció importante saber el impacto que había tenido el documento y qué podríamos aportar desde los centros de lenguas para mejorar los procesos de internacionalización. Además, estaba ya lejos el primer antecedente de un informe de este tipo, que fue el informe elaborado desde el British Council en 2010, en el que se dejaba al descubierto una gran diversidad en la formación en inglés, en las diferentes titulaciones, así como la heterogeneidad en los procedimientos que se llevaban a cabo en las universidades a la hora de certificar los conocimientos de lenguas. Ese informe se actualizó en 2015 y ahí ya se vio que la situación había mejorado. Se reconocía el esfuerzo en la creación de centros de lenguas, en la organización de cursos de formación lingüística, la oferta de muchas asignaturas impartidas en inglés, en la administración de exámenes de lenguas extranjeras, y también se mencionaba ahí los cambios en los mecanismos de acreditación, la contribución de las mesas lingüísticas de la CRUE y la labor de acreditación llevada por ACLES, así como también la creación de las famosas tablas de equivalencia, de las que tanto hemos hablado hoy y que seguiremos hablando. Tengo que explicar aquí que desde ACLES dimos gran importancia a la acreditación, tal y como se reconoce en ese documento de 2015, por varias razones. La primera, porque tras analizar la oferta de certificaciones reconocidas para acreditar el conocimiento de idiomas, se echaba en falta una forma de reconocimiento que no fuera ajena a las universidades y que se pudiera llevar a cabo de manera transversal. Lo que había en las universidades eran los títulos que estaban relacionados con lenguas. También tenía que ser transparente, rigurosa, para que fuera reconocida entre todos los agentes en el ámbito universitario y que se reconociera también fuera de nuestras fronteras. Es decir, lo que se buscaba era una comparabilidad que los cursos o asignaturas no proporcionan. Además, nosotros siempre hemos considerado de gran importancia el impacto de la acreditación en la formación. Teníamos que contar con un sistema de evaluación centrado en las competencias que queríamos potenciar en nuestras universidades. Una frase muy recurrente siempre en todos los foros de evaluación es que lo que no se evalúa, se devalúa. Todos esos exámenes, si se centran en una competencia, las demás no existen. No existen en la formación ni en los cursos. Entonces, el diagnóstico de todos estos aspectos que tratamos aquí era muy importante para nosotros. Para la obtención de los datos de nuestro informe se elaboró un cuestionario que seguía los puntos del documento marco que, como ya hemos dicho, estaban organizados en 3 apartados: acreditación, formación e incentivos. Dentro de cada uno de estos apartados se hacían diferentes recomendaciones relacionadas con cada uno de los colectivos universitarios: los alumnos, el PDI y el PAS. Las recomendaciones, en líneas generales, iban dirigidas a la mejora de las competencias lingüísticas de los 3 colectivos, dependiendo de las necesidades, y también al reconocimiento de la formación y de la acreditación en los diferentes puestos de trabajo. En el cuestionario seguimos el mismo orden y establecimos respuestas cerradas, diferentes según la pregunta, y también un apartado de observaciones para poder también tener datos de tipo cualitativo. Se envió a los rectores y se hizo un seguimiento de las respuestas también desde los centros de lenguas
porque fuimos muy pesados, no queríamos que cayera en el olvido, que se respondiera con poca precisión y sabíamos que muchas de estas respuestas estaban en los centros de lenguas. Obtuvimos 58 respuestas y tras el análisis de los datos pues elaboramos el informe. Los datos que habíamos solicitado la verdad es que no necesitan mucha explicación y veremos cómo los gráficos pues hablan por sí solos. Los datos los presentamos en porcentajes del número de universidades que respondieron a la encuesta y, siguiendo el mismo orden, el informe hace un resumen de los datos cuantitativos, se contrasta en algunos casos las respuestas de los diferentes apartados. Aquí les he puesto el índice para que se hagan una idea de cómo está estructurado el informe y se pueden encontrar también en el documento las referencias a la documentación relacionada y la lista de las universidades que respondieron a la encuesta. Para esta presentación, sin embargo, voy a seguir un orden diferente, porque creo que es más ágil hacerlo por colectivos, ¿vale? Hemos cambiado un poquito la información y lo vamos a hacer por colectivos y tratando los diferentes aspectos en cada uno de ellos. Voy a empezar por el colectivo de los estudiantes. En esta diapositiva es un resumen general, ¿vale?, de cómo estaba la situación respecto a los estudiantes. Es un pequeño resumen de las conclusiones. Vemos en este resumen que luego les pondré algunos de los gráficos para resaltar algunos aspectos concretos. En líneas generales podemos afirmar que las universidades son conscientes de la necesidad de una formación transversal y además que todas son conscientes también de alguna manera que tienen que fomentar la competencia multilingüe y multicultural. La acreditación ha cobrado mucha importancia y gran parte de las universidades establece un requisito demostrable de idioma, es lo que hablábamos esta mañana, para la obtención del grado. Y los incentivos para los alumnos pues, siempre son o de tipo económico o de reconocimiento de créditos. Bueno, en cuanto a formación de los alumnos, vemos como la gran mayoría de universidades, si sumamos algunos de los quesitos nos sale un 80%, la mayoría ofrece cursos de formación lingüística en distintas modalidades, subvencionados parcialmente, gratuitos o sin subvención. Y solo un 5% confiesa no ofrecer ningún tipo de formación. En cuanto al fomento de este tipo de cursos, parece que las universidades son conscientes de la necesidad de ofrecer formación complementaria, pero que no se dispone de medios suficientes para prestar este servicio de forma gratuita. Se observa una diferencia entre comunidades autónomas. Lo tienen en el gráfico de la derecha, pero bueno, estos datos de comunidades autónomas solo los ofrecemos en este apartado porque tuvimos en cuenta solo, para hacerlo por comunidades, aquellas en las que habían respondido más de 4 universidades en cada comunidad. Eso nos dejó cinco grupos, que eran Castilla y León, Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Vemos que incluso, lo hemos puesto porque nos parece interesante resaltar que incluso dentro de una comunidad autónoma las soluciones son diferentes y que hay cursos gratuitos, hay cursos parcialmente subvencionados y hay cursos que no están subvencionados. Está en el gráfico de la derecha. Sin embargo, en cuanto a la formación específica para desarrollar la competencia plurilingüe y multicultural, vemos que no llega al 50%. Y tampoco el dato del fomento de las estrategias para resolver problemas de comunicación, que no está aquí, pero tampoco ofrecía un resultado muy positivo. No es negativo, lo hacen alrededor del 40%. Creemos que todavía hay que insistir en este punto fundamental de la formación orientada a la movilidad, sobre todo en el desarrollo de estas competencias, siguiendo las directrices del Consejo de Europa. La respuesta es mayoritaria en los gráficos cuando preguntamos sobre asignaturas específicas de interculturalidad, pero estas asignaturas solo se imparten en grados relacionados con lenguas o con actividad internacional, tipo turismo o relaciones públicas, algo así. La mayoría lo ofrece como un módulo de capacitación profesional y nosotros consideramos que es importante extender esta formación de manera transversal para que pueda llegar a todos los colectivos involucrados en la internacionalización. En otros países se le da muchísima importancia a este aspecto. Hay países que no tienen un certificado de lenguas, tienen un certificado de interculturalidad en los que la lengua es solo uno de los pilares de este certificado. Aquí nos queda un poquito. Bueno, por lo menos cuando se hizo el estudio. Vamos a ver ahora la acreditación. Este es otra vez el resumen. La acreditación de los alumnos. Las recomendaciones en este punto iban enfocadas sobre todo a establecer un nivel mínimo para la obtención del título de grado e instaban a ser rigurosos en los procesos de acreditación. En cuanto a las recomendaciones,
vemos que el 60% de las universidades establecen un nivel mínimo de B1 o de B2 para obtener el título de grado, tal y como se recomendaba en el documento marco. Sin embargo, a pesar de esta recomendación, un 26% no han establecido un requisito de acreditación para la obtención del título. Yo esta cifra, a mí siempre me ha parecido esta cifra un poco elevada. No sabemos exactamente si el establecimiento del requisito luego se comprueba. No sé, lo dejo. Creo que habría que hacer las preguntas de otra manera. En cualquier caso, hay que destacar aquí que se observa una diferencia entre las universidades públicas y las privadas, y que es mayoritaria, la exigencia de B2 es mayor en las universidades privadas, ¿vale? Nos quedamos en las públicas, nos quedamos más en el B1. Consideramos que este es un punto interesante para reflexionar, tanto en las razones para que esto sea así como en las consecuencias que esto puede tener para el alumnado. En cuanto a los procesos de acreditación, pues la gran mayoría de universidades afirma que sigue las recomendaciones de la CRUE y de ACLES en los procesos de acreditación y, por lo tanto, solo admiten certificados de pruebas estandarizadas con reconocimiento internacional. Así como las llamamos nosotros, no llamamos certificados oficiales, porque oficiales todos sabemos que solo hay uno, estandarizadas y con reconocimiento, ¿vale? En cuanto a los mecanismos de reconocimiento de acreditación, solo el 57% de universidades afirma facilitarlo y un 17% afirma que no ha establecido ningún sistema de reconocimiento. El 10% lo está o lo estaba en aquel momento planificando y casi el 4% dejó esta respuesta en blanco. Sumadas todas, arrojan un 30% de universidades que no tenía un sistema de reconocimiento. Creemos que en este par de años, o en este año, esto ha mejorado porque realmente esto sí perjudica la movilidad de los estudiantes. Y esta mañana hemos hablado de esto y no es solo la movilidad internacional, es la movilidad nacional. Los estudiantes van de una universidad a otra para máster, para doctorado, etcétera. Y deberíamos tener un poquito más de interés en facilitarles este procedimiento. En cuanto a los incentivos, para los alumnos se orientan en dos direcciones, principalmente la económica, como he dicho antes, y el reconocimiento de actividades. No le he puesto el gráfico porque ya eran muchos y era un poco demasiado aburrido. La mayoría de universidades ofrece cursos subvencionados para los alumnos y el 54% ofrece pruebas CERTACLES a un precio reducido o incluso subvencionadas totalmente. Asimismo, se promueve la concesión de créditos por superación de cursos de lenguas extranjeras en los centros de lenguas universitarios. ¿Qué menos? Como reflexión, los estudiantes, son muy pocos los estudiantes que estudian idiomas por placer. Tienen que sentir la necesidad porque requiere mucho esfuerzo, en muchos casos hemos visto que requiere dinero y tenemos que ponérselo lo más fácilmente posible, ¿vale? No solo esperar a qué pasa cuando me tengo que ir a Erasmus, entonces, es que no sé alemán, primero quiero ir a Alemania. Si desde el principio hacemos este apostolado de las lenguas y sobre todo se lo ponemos fácil, probablemente tengamos más éxito. Vamos a pasar al apartado del profesorado. Las recomendaciones de la CRUE iban sobre todo encaminadas a tener en cuenta establecer un marco para ofrecer una enseñanza de calidad en lengua extranjera. Esa era una de las principales recomendaciones, era precisamente la puesta en marcha de titulaciones en otros idiomas. También se establecía la necesidad de establecer ese marco en que fuera una enseñanza de calidad y que se incluyera ámbitos formativos que no fueran solo de competencia lingüística, sino también de competencia pedagógica. Aquí tenemos los gráficos. La mayoría de las universidades sí que cuentan con este marco de formación de calidad o lo está creando. Más del 40% de las universidades ha establecido procedimientos para que la enseñanza en inglés se lleve a cabo con éxito, por lo que, bueno, parece que hay un claro compromiso con este punto. Asimismo, el 69% tiene planes de formación para este colectivo con el fin de promover la enseñanza de asignaturas en lenguas extranjeras. Formación que contempla tanto el aspecto lingüístico como el metodológico, lo que refleja la concienciación sobre esta necesidad por parte de los docentes y de las instituciones. El modo en el que se lleva a cabo la formación es muy diferente. No he incluido el gráfico, pero lo tienen en el informe, que ahora les voy a decir dónde está, para los que no lo tengan. Y la más habitual es la de contratar a expertos en EMI o facilitar la asistencia a jornadas.
o organizar de vez en cuando así sesiones con expertos internacionales o de otra fórmula. Solo un 15% cuenta con expertos dedicados a esta labor en exclusividad. Aquí tenemos el gráfico que muestra la acreditación de nivel del profesorado. Si bien los esfuerzos en formación son notables, según hemos visto en los gráficos anteriores, es importante destacar que no todas las universidades consideran obligatorias la formación y la acreditación. Es decir, se organizan muchas actividades de formación, pero son voluntarias en gran parte. Entre las que consideran la acreditación obligatoria, hay que destacar que algunas han diseñado exámenes específicos, no solo centrados en la competencia lingüística, sino que también abarcan habilidades docentes en segunda lengua. Es decir, no es suficiente que tengan un C1 en lengua de cualquier organización, sino que además tienen que hacer un examen para superar, para ver que pueden desarrollar sus funciones, dar las clases en inglés, etc. Hay 3 o 4 modelos, me parece, en las universidades españolas que son muy completos de acreditación del PDI para EMI. En general no existe unanimidad en los procedimientos de acreditación, tampoco en los niveles. Algunas exigen acreditación de B2 y otras exigen de C1. En lo que sí coinciden gran parte de las universidades es en dotar de presupuesto a las actividades dirigidas a la formación y a la acreditación para la docencia. Y la mayoría fomenta la participación del profesorado en estas actividades y organiza cursos específicos. En cuanto a los incentivos, pues está claro que hay una apuesta de muchas universidades por posibilitar la acreditación de la competencia lingüística dentro de las propias instituciones y la mayoría acredita con títulos propios. Con títulos propios incluíamos CERTACLES, este otro tipo de exámenes que hemos visto antes que también incluyen competencias pedagógicas o también cualquier acreditación que se administra dentro de la universidad, aunque sea una externa. En cuanto a la inclusión de la acreditación como mérito específico para la contratación de nuevo profesorado o para la promoción de la carrera docente, pues vemos que menos de un 40% de las universidades lo hace. Creemos que no es un mal dato, es un incentivo importante. Sería interesante averiguar qué tipo de plazas lo hace, si se puede incluir este requisito o mérito en cualquier tipo de plaza, si es solo para las específicas de lenguas, eso. Bueno, sería interesante comprobarlo. Y algunos de los incentivos que se consideran siempre más importantes para el profesorado, como son la reducción de la carga docente o el compromiso de mantener la docencia en una lengua extranjera, pues tienen un seguimiento desigual. El primero se cumple en gran parte, la mayoría de universidades, bueno, la ligera mayoría de universidades aplica una reducción de créditos, pero la segunda es más difícil, parece ser, puesto que requieren un compromiso importante, es difícil desde los departamentos estructurar o asegurar esa permanencia en las asignaturas, en fin, eso depende de la organización de cada institución. Y en cuanto al personal de administración y servicios, pues había muchas sorpresas desde nuestro punto de vista. Bueno, este es el cuadro resumen. Se observa que la mayoría de las universidades apuesta por la internacionalización de este colectivo. Haciendo un breve resumen y antes de ver los gráficos, vemos que existe una oferta mayoritaria de cursos de idiomas dentro de los planes de formación y se fomentan diferentes actividades con la finalidad de mejorar la competencia lingüística. La acreditación no suele ser obligatoria. En cuanto a la formación del PAS, pues más del 70% de las universidades. Tengo que aclarar que pocos gráficos se han visto con respuestas tan mayoritarias, sobre todo el de la derecha. Más del 70% de las universidades que respondieron a la encuesta han puesto en marcha y facilita la participación de este colectivo en cursos específicos en determinadas destrezas. Es interesante observar cómo este tipo de cursos se ha introducido mayoritariamente en los planes de formación del PAS. Prácticamente todas las universidades en sus planes de formación incluyen cursos de idiomas. Se organizan cursos incluso específicos de comunicación oral para atención telefónica, recepción de personal internacional, escritura de correos electrónicos, etc. Y otra de las actividades, que es la que tenemos a la derecha, que ha recibido, bueno, a mi derecha, no sé, es favorecer la estancia en universidades extranjeras. El 81% de las universidades favorece la estancia del personal de la Administración y Servicio en universidades extranjeras.
Creemos que la respuesta mayoritaria es porque la financiación para esta actividad es externa, ¿no? Es de fondos europeos, la mayoría lo hacen a través de los programas de movilidad del PAS, Staff Week, etcétera, ¿vale? No sé, es algo que se nos ocurre, ¿no? En cualquier caso, se pone de manifiesto que hay una apuesta por la internacionalización del PAS. La verdad es que se le da bastante importancia, por lo menos así se respondía. No es tan mayoritario en la acreditación y vemos cómo todavía la inclusión de un requisito lingüístico en la promoción y en las plazas del nuevo ingreso solo se lleva a cabo en el 45% de las universidades que respondieron. Todavía me parecen muchas y tengo que decir porque la respuesta de sí se tiene en cuenta en determinadas plazas, ¿no? Por ejemplo, yo en los ejemplos que conozco se tiene en cuenta en las relaciones internacionales, en todas aquellas que pueden tener una actividad internacional, pero en las demás plazas no se incluye ningún requisito de tipo lingüístico. Es un caso similar al que hemos visto en el PDI, que se hacen muchos esfuerzos en la formación de las plantillas, sin embargo, no se tiene en cuenta luego a la hora de las nuevas contrataciones o incluso de la promoción. Esto contrasta también con la respuesta a la indicación de identificar los puestos de trabajo donde es necesario el uso del inglés y otras lenguas, que llega al 60%. No coincide con la cifra de solicitud de nuevo ingreso, ¿vale? La mayoría de las universidades tiene vías establecidas para prestar atención a la mejora de las competencias lingüísticas con el objetivo de acreditar un nivel lingüístico apropiado. La verdad es que esto es largo y pensamos que la pregunta, que estaba hecha igual que la recomendación que había en el documento marco, no es clara. No es clara y la mayoría dijo, sí. Eso es un poco frivolizar con la respuesta, pero es muy alta, ¿eh? Yo creo que este dato no es muy esclarecedor, ¿vale? Y en cuanto a los incentivos del PAS, pues se ofrecen cursos gratuitos o con tasas reducidas. La mayoría está dentro del plan de formación y es gratuito. Y se facilita la asistencia a actividades relacionadas con la internacionalización, como hemos visto. Eso viene también en el apartado de incentivos del documento marco, ¿vale? Sin embargo, como no se incluye como un mérito específico, pues solo en un 40% de las que respondieron, nos parece que debería equilibrarse este dato. Vemos cómo este colectivo se considera una pieza clave y echamos en falta realmente aquí un incentivo relacionado con la especialización en el puesto de trabajo, aunque hoy día no sé si encontraríamos algún puesto de trabajo que no lo requiera, ¿vale? Por lo menos en alguna mínima competencia. Para resumir, formación, acreditación e incentivos son los tres lados de un triángulo en el que reposa el aspecto lingüístico de la internacionalización. Es difícil pensarlos de manera aislada. El documento marco sirvió en su momento para establecer los objetivos de internacionalización en cuanto a conocimiento y acreditación de lenguas extranjeras, pero vemos que en cada uno de los colectivos hay aspectos que se pueden mejorar. Aunque en general la valoración es positiva, desde ACLES insistimos en la necesidad de potenciar una formación lingüística de calidad orientada a los procesos de internacionalización. Las medidas que se adopten para cada colectivo deberían tomarse tras un profundo análisis de necesidades, ya que los recursos con los que contamos son limitados. El informe que les he presentado hace una foto del panorama universitario de hace un par de años. Quizás sea el momento de volver a coger la cámara y analizar si estos objetivos son los mismos. Así que para seguir, probablemente las necesidades actuales no son las mismas que en 2017 cuando se hizo el documento marco. Digamos que se ha ampliado. Creemos que el panorama de internacionalización universitaria ha cambiado porque el mundo ha cambiado y probablemente nuestros estudiantes tengan más oportunidades para la movilidad, pero debemos esforzarnos en que esos procesos se inscriban en un marco de calidad, que redunde realmente en un aprovechamiento académico y que nuestras universidades sean de verdad internacionales. En los últimos documentos del Consejo de Europa, me refiero ahora concretamente a la actualización del marco de referencia, lo que todos conocemos como el Companion, se insiste una vez más en la formación de hablantes plurilingües y pluriculturales. Se deja de lado el modelo del hablante nativo, se fomenta el conocimiento de diferentes lenguas con diferentes grados de conocimiento según destrezas.
Los ciudadanos europeos tienen que entenderse en diferentes lenguas y ser capaces de llevar a cabo actividades en más de una lengua. Probablemente nuestros cursos ya no tengan que ser tan generales y tengamos que enfocarlos a necesidades concretas, porque si no, no nos da tiempo. Hay una vida y no podemos aprender tantos idiomas de manera general. Cada universidad, además, crece a ritmos diferentes y, por lo tanto, experimentará necesidades diferentes. En los cambios que hemos visto en los 2 últimos años, como hemos visto hoy en las diferentes sesiones, la influencia de la tecnología nos llevará no solo a otro tipo de exámenes, sino también probablemente a otro tipo de intercambios que serán también probablemente más sostenibles. Ahí he visto acreditación, lo puse antes de que habláramos esta mañana, que mandé la presentación hace varios días, y ya lo puse entre interrogaciones. Y es que existe, según hemos visto hoy, por diferentes razones, por qué certificados son válidos o cómo se llevan a cabo los exámenes, o esto que decíamos antes, no, pero si es que ya sabemos que los alumnos van a porque saben que es más fácil o porque, en fin, diferentes razones. Si esto sí va por ese camino, existe el riesgo de que la posesión de un certificado de lenguas pierda su valor. Si se relajan los estándares de calidad de cualquier parte del proceso, tanto en la administración como en el constructo de las pruebas, realmente, no nos servirán para nada. Será otro documento que cubra el expediente y le estaremos haciendo un flaco favor a nuestras instituciones. Por otra parte, y para terminar, creo que deberíamos ir un poquito más allá de la docencia en otras lenguas, en esto de la internacionalización de las universidades, algo más allá de poner grados en inglés, y quizá deberíamos poner en valor el uso de nuestras lenguas nacionales en el ámbito académico, potenciar su uso y vincular su atractivo a los procesos de internacionalización. Y ahora quiero dar la palabra a las demás personas que participaron en la redacción del informe. Bueno, primero quiero agradecer a todas las universidades que respondieron a la encuesta y, en primer lugar, quiero dar la palabra a Cristina Pérez-Guillot, que era la presidenta de ACLES cuando llevamos a cabo este informe, y ella nos dirigió muy bien dirigidos y seguro que tiene algún aspecto que aclarar en este momento. ¿Podemos ponerla? Bueno, muchas gracias, Juana. Gracias a todos por estar en este momento aquí. Y, bueno, para los que no conocían el informe, creo que ha sido un perfecto resumen, Juana. Muchas gracias. Y es verdad que nos pilló en un momento en que nos comió la pandemia y teníamos tiempo para reflexionar y entonces nos hizo reflexionar. Y dijimos, bueno, pues ya que tenemos la encuesta hecha, vamos adelante. Entonces, lo que era malo para una cosa era bueno para otra. Teníamos más tiempo para hacer este informe y reaccionar. Creo que nos sirvió mucho a nosotros mismos, como centros y como asociación. Y yo creo que una cosa que deberíamos de tener en cuenta es que, si algo nos enseñó, y la mencionó Juana al final, es la calidad. La calidad no la menciona el documento mucho, no la trata como tal, no pregunta acerca de cómo cuida la calidad, pero yo creo que la calidad debe estar en todo. En la formación de los alumnos, en la formación del PAS, en la formación del profesorado. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos nuestra universidad, y perdonad que use el título vender, pero tú cuando vas a una universidad extranjera quieres conseguir alumnos, y quieres que tenga un atractivo, pero si perdemos calidad cuando ofrecemos una docencia en inglés, por ejemplo, si nuestros profesores se sienten incómodos a la hora del uso de la lengua porque no les damos un apoyo, no les damos una formación, les vemos muy forzados, muchas veces están forzados a esa impartición de esa asignatura en inglés, estamos perdiendo calidad, tenemos que planteárnoslo. O sea, hay que hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien. Entonces, yo creo que una parte de la reflexión que tendríamos que hacer ahora es, estamos haciendo muchas cosas en todos los ámbitos, en todos los colectivos, pero ¿las hacemos bien? ¿O hacia dónde debemos de ir para no perder esa calidad que todas las universidades españolas tenemos en muchos ámbitos y que muchas veces no somos tan conscientes? Cuando sales fuera, vas a las universidades y dices, caramba, pues los problemas que yo tengo tienen los demás, pero tampoco lo hacemos tan mal nosotros, tampoco solucionamos el problema tan mal. Tenemos un poco, en España, a veces somos como muy poco convencidos de que lo que estamos haciendo lo hacemos muy bien. Y nos parece que imitar a los demás, y a veces nos ponemos a imitar a otros cuando lo nuestro es mejor que lo de los otros. Y me refiero sobre todo a universidades extranjeras. Entonces, yo creo que hay que hacer un poco una reflexión sobre la calidad en todos los puntos que hemos tratado en el informe y volver, por supuesto, a ver el panorama que yo creo que puede ser un poco distinto en algunas cosas. Hay que recordar que se hizo en mayo del 21, pero las encuestas se publicó en mayo del 21, pero la encuesta la hemos hecho el año anterior. Estamos hablando ya del año 20. Casi final del 19 lo mandamos y se respondieron en primavera del 20 y hasta que pudimos tener tiempo de empezar a reflexionar, pues ya digo que
fue el 21. Entonces yo creo que ha pasado suficiente tiempo como para que esto a lo mejor ahora nos da otro panorama. De hecho, lo hemos visto como tenemos en muchas universidades unos programas ya de certificación, tenemos formación de profesorado, el PAS también a lo mejor tiene algún cambio. Entonces yo creo que desde entre todos, con jornadas como estas y con algo más, deberíamos de hacer un camino nuevo o lo menos ver cuál es la situación actual, que yo creo que para bien debe haber cambiado algo y sobre todo somos más conscientes de lo que estamos haciendo. Nada, yo no tengo nada más que añadir. Muchas gracias. ¿Algún otro miembro de la ejecutiva de ACLES, de los que participaron en la redacción? Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo participé junto con Juana, junto con Cristina y otros compañeros en la redacción de este informe y la verdad es que hay poco más que pueda aportar porque las compañeras ya han resumido esta fotografía, esta radiografía de la internacionalización o el grado de internacionalización de la Universidad Española. Yo sí que querría subrayar la idea que estaba lanzando Cristina en cuanto a lo que es la garantía de asegurar la calidad en lo que hacemos en materia de internacionalización como elemento clave y probablemente la necesidad de volver a analizar el panorama. Después de un mundo que ha cambiado, después de varios eventos como por ejemplo el confinamiento del COVID y ante los retos demográficos que enfrenta nuestro país, la competencia, creo que es el momento de mirar si todas las iniciativas que se han puesto en marcha han tenido un efecto, cuál es este efecto y si se está reconduciendo la forma en la que la Universidad Española se enfrenta ante el reto de la internacionalización. Y bueno, yo creo que poco más hay que añadir. Sí, yo solamente quería decir que creo que un aspecto importante, quizá el más importante de este informe, es que responde, digamos, a ver si lo que se decía en el documento marco, pues eso cómo se traducía en las actuaciones concretas de las universidades, ¿no? Porque muchas veces pues, nos encontramos que se hacen documentos estratégicos, recomendaciones, guidelines, lo que sea, pero luego eso nunca se aterriza para ver hasta qué punto pues, las universidades, en nuestro caso, están cumpliendo o no estas recomendaciones o estas líneas generales o lo que sea, ¿no? Y creo que quizá el principal mérito de este documento es esto, ¿no? Ver si es lo que es las recomendaciones que salían en ese documento marco, pues hasta qué punto se estaban llevando a cabo o no en las universidades. Y creo que bueno, el documento, el informe, pues ofrece una panorámica bastante clara de los puntos fuertes, los puntos débiles y que quizá eso ahora permitiría pues ver hasta qué punto pues, la estrategia de las universidades se tiene que adecuar a partir de la foto que sale de este informe, ¿no? Quizás pues, poder decir, pues vemos que hay estos puntos débiles, con lo cual pues ahora hacemos una serie de recomendaciones para continuar avanzando en estos puntos, quizá en otros pues no hay que darle tanta prioridad. Creo que estaría bien que no quedara solamente en este informe, sino que fuéramos completando el círculo, ¿no? Y creo que eso sería interesante, pero que ya no nos pertoca tanto, creo, a la parte técnica, sino más bien a la parte política. Completamente de acuerdo. Andreu quería decir algo. Y ya dejo que modere al moderador. Hola, buenas tardes. Yo soy Andreu Pulido, soy de la Universidad de Girona y ahora sí que ya no me queda nada que decir, o sea, ya lo han dicho todo. Yo simplemente quería corregir a Cristina porque elaboramos el informe en el 2020, en plena pandemia, o sea, estamos confinados. Y el cuestionario yo creo que lo pasamos en 2018. 19. O sea que... No sé. Yo creo que 19, pero 19. Bueno, es igual, 18-19, pero en cualquier caso, lo que han dicho ya todos, ¿no? El informe es una fotografía de un momento concreto. ¿Vale? Y decía Juana que te sorprendía el dato del número de universidades que exigían el requisito lingüístico. Pues es que estamos en una realidad cambiante y que cambia rapidísimamente. En aquel momento igual era esta cifra, pero es que seguro que ha bajado ya esta cifra. Porque, por ejemplo, nosotros las universidades catalanas, 12 universidades catalanas como sistema, exigíamos el nivel B2 para acreditar, para graduarse. Esto ya no pasa, o sea que la realidad ha cambiado. En estos 2 años, que si tenemos una emergencia climática, que antes hablamos igual de crisis climática, pero no de emergencia climática. Tenemos ahora la crisis energética, es decir, que la realidad ha cambiado muchísimo. Y retomo una de las cosas que se han dicho esta mañana y de lo que decías tú ahora, Marta y Juana. Bueno,
un poco todos, que yo creo que tenemos que seguir haciendo esta fotografía y, por ejemplo, recoger las experiencias de internacionalización en casa que llevamos a cabo las universidades. En este contexto, precisamente, para conseguir una internacionalización igual más inclusiva, que se ha dicho esta mañana, o más sostenible, ¿no? Por ejemplo, hay muchas experiencias COIL, el Collaborative Online International Learning, muy interesantes, que permiten la incorporación de la competencia, por ejemplo, intercultural, o la mediación, lo que decías tú, Juana, de los aspectos claves del companion. Como resumen, yo creo que hay que seguir dibujando estas realidades en cuanto a internacionalización. En la última diapositiva que venía ahí, no sé si hay más preguntas, en la última diapositiva había un QR y desde ahí se pueden descargar directamente el informe, que por eso lo he puesto, por si alguien no lo tiene o no lo ha leído, está ahí, ¿vale? Es un PDF que se descarga rápidamente. Bueno, ahora rápidamente que permitan los... ¿Pido una pregunta? No, yo Bueno, muchas quería... gracias. No sé si... Sí. Tenemos más intervenciones. Sí, okay. No, yo no iba a cerrar, yo simplemente, bueno, como moderador, ¿no? Es difícil moderar en la distancia, pero bueno, simplemente ya para dejar el turno a los que puedan venir y que Lourdes se encargue desde la sala. Yo, como bien dije, cogí las riendas de su grupo de política lingüística justo al finalizar este informe, y yo por lo que veo ahora ya un poco más en la distancia, no estando desde hace más de un año en el cargo, que nos estamos a veces quedando un poco en el diagnóstico y nos está faltando un poco hacer ya no tanto seguimiento, porque el informe que nos presentó ahora la ponente claramente se ve que hay un seguimiento, aunque haya que actualizarlo, pero sí a lo mejor desde qué punto de vista podemos homogeneizar que estas recomendaciones que se hacían en el documento marco o que se hagan en otros documentos estratégicos se pueden cumplir de una manera, digamos, across the lines, ¿no? Que no unas universidades más, otras menos. Yo no sé, y cuando estábamos trabajando en su grupo, esa era un poco la duda que todos teníamos, ¿no? No se puede obviamente forzar a nadie a hacer nada, pero ¿cómo podemos convencer a que las universidades realmente pues, pongan en valor el trabajo que estamos haciendo a la hora de elaborar estas estrategias, ¿no? Y luego hacer hincapié, y ya con eso termino, en lo que nos decía también Juana, acerca del uso del español como elemento de internacionalización, que es un poco donde lo dejé yo en el momento que dejé el subgrupo, y se estaba trabajando a lo mejor en un documento similar al que se hizo en el caso anterior, para ver cómo se podían utilizar estrategias donde el español fuera la clave de la internacionalización de la Universidad Española. Yo creo que es debería ser nuestro punto fuerte. Y ya con esto nada más, dejo a que sea Lourdes desde la sala la que dirija el turno de preguntas. Yo básicamente quería reaccionar como miembro de otra comisión sectorial de la CRUE, ¿no? Que es la de internacionalización y cooperación, porque de hecho allí tenemos un subgrupo de trabajo sobre temas de internacionalización en casa, que claramente conectan con los resultados, ¿no? O este tipo de diagnóstico, y donde ya hace mucho tiempo que nos estamos planteando que no son solo las competencias puramente lingüísticas. En el ámbito del PDI lo habéis dicho muy bien, ¿no? También las metodologías, ¿no? Y el EMI, formación en EMI, pero incluso también en el caso del PAS, no es solo el dominio del inglés, es la comprensión del otro que viene de otro contexto cultural distinto, ¿no? Y en ese sentido, aquí en el ámbito de los planes de formación de PAS en la Pompeu Fabra, hemos estado trabajando con el servicio de desarrollo de competencias, en esas competencias que consideramos que debemos tener para poder atender esa diversidad, por ejemplo. No como un curso específico de atención a estudiantes internacionales, sino desde el trabajo de la empatía, el trabajo de la comprensión del otro, ¿no? Que viene de contextos distintos, y en ese sentido ampliar la perspectiva y conectar mucho con los trabajos que se están haciendo, ya os digo, también en el ámbito de la Comisión de Internacionalización, donde eso ya hace más tiempo, incluso más que este último estudio, pero también hubo una serie de recogida de buenas prácticas respecto a lo que se estaba haciendo en términos de formación, incentivos y acreditación de PDI
para impartir asignaturas y docencia en lengua extranjera. Es decir, que yo creo que aquí una conexión nos vendría muy bien a todos. O sea, que invitaros a ponernos en contacto las comisiones, que ya son los grupos de trabajo, ya no son las comisiones, sino los grupos de trabajo, donde realmente pues, estamos haciendo trabajos que podríamos enriquecer. Muchas gracias. Ahora tenemos una palabra pedida en la sala. Paco, lo paso. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Luis Miret, de la Universidad Politécnica de Valencia. En nuestro caso, en nuestra universidad, intentamos incidir en el tema de la internacionalización y la acreditación. Intentamos abordar la dicotomía entre acreditación y certificación, porque nosotros pedimos la acreditación en B2 y tenemos, creo que como la mayoría de universidades, varias vías. Algunas de ellas, bueno, cuando las veíamos un poco dudosas como para acreditar un nivel de B2 e intentamos que, bueno, pues que fuera a través de la certificación, de pedir una certificación. Pero luego de trabajar muchísimo todo este tema y de pelearnos con mucha gente y tal, nuestros servicios jurídicos no nos dejaron. Por lo que he oído de las universidades catalanas, no sé si me da la impresión de que el tema ha ido parecido. Es decir, de hecho, nos enfrentamos a una norma. Habría que pedir a alguien, no sé, esto lo ha organizado la CRUE, no sé si la CRUE o quién, que, no sé, aquí hay un problema y alguien tendrá que solucionarlo. No sé cómo lo han hecho en Andalucía, pero ellos tienen un requisito de B1 desde hace muchísimos años y está así vigente en toda la Junta de Andalucía, que hasta donde yo sé, ella lo puede explicar mejor, no hay ningún problema de tipo legal, o sea que probablemente es posible. No, a nosotros lo que nos explicaron es que no podemos exigir un título que no esté en los planes de estudio. Es tan fácil como eso. Gracias. Que lo que te decía, que realmente el problema no se ha llegado a plantear que yo sepa. A lo mejor se ha planteado a nivel de vicerrectorado de docencia, lo cual desconozco. Pero llevamos muchos años con el requisito implantado en todas las universidades andaluzas y, bueno, está funcionando. Y nadie nos ha dicho, ni el Gobierno central, ni la Junta, de hecho la Junta nos apoya plenamente, en ningún momento se ha dicho que no sea legal. Es cierto que nosotros no exigimos un título específico. Hay muchas formas de acreditar, entonces a lo mejor ahí está la trampa, no lo estoy segura. Sí. Nosotros no hemos tenido todavía problema, la verdad. Sí, para complementar lo que estabas comentando, Luis. En Cataluña el problema ha sido básicamente legal, porque aunque hemos estado varios años en que se suponía que el requisito estaba implantado, pero había universidades que no veían claro que no pudiésemos llegar a la primera promoción de estudiantes que tenía que graduarse y pudiesen presentar un recurso. Es un problema legal porque al final todo indicaba que el recurso podría basarse en que si no solamente el requisito tiene que estar en el plan de estudios, sino que tienes que ofrecer la formación lingüística dentro del plan de estudios. Por tanto, en carrera de Derecho, pues tendría que haber unas asignaturas solamente dedicadas a competencias lingüísticas. No podíamos tener otros tipos de acreditación, como tener una titulación externa o haber realizado una serie de asignaturas, un mínimo de créditos en lengua extranjera. Eso no entraría dentro de la legalidad porque no habríamos ofrecido la formación lingüística dentro de los planes de estudio. Ese ha sido el porqué del final del requisito del B2 en Cataluña. Y no sé si hay alguna manera de revertir la situación. A muchos nos gustaría, pero quizás tendríamos que hablar con la Junta. Con la Junta, sí. Tenemos que hablar con la Junta por varias cosas. Tenemos una palabra más aquí detrás.
Bueno, siempre me toca el último y me parece que ya no aporto nada. Un poco para complementar lo que decía Mireia Trencs, que es nosotros en la Universidad de Girona tenemos el requisito del B2. Es verdad que en un momento lo teníamos, tuvimos mucha contestación, mucha protesta de los estudiantes. Se quejaban de que como no estaban publicados en los planes de estudio no podíamos exigir el B2. Y lo hemos solucionado introduciendo, digamos, el requisito progresivamente. En cada proceso de revisión, de verificación de las memorias de grado, vamos incluyendo el requisito lingüístico. O sea que tenemos ahora unas titulaciones en que se exige y en otras que no, a la espera de ir introduciendo el requisito progresivamente. No solo eso, sino que una de las cosas que decían los estudiantes es que, además, el plan de estudios tenía que estar publicado en el BOE. Y eso no lo cumplíamos, bueno, casi nunca, porque se publica una sola vez. Y los servicios jurídicos nos dijeron que lo que teníamos que hacer para subsanar este problema era publicar la memoria del grado en el RUCT, que el RUCT es el registro de títulos y titulaciones o alguna cosa así del Ministerio de Educación, y con eso ya resolvíamos un poco el problema. Lo que desconocía era lo de que decía Mireia Trencs, que habría que ofrecer formación lingüística dentro de los grados. Si era así, ya no lo cumplimos. No sé si hay más hay una, palabras. Hay una mano levantada. ¿Hay una mano levantada? Sí. Alberto, cuando quieras. Alberto Lázaro, sí. Alberto Sí, Lázaro. muy brevemente, lo ha explicado muy claramente el compañero de Girona. Efectivamente, tiene que estar en el documento que se envíe a la NECA. Si no estaba, se puede hacer un modifica en cualquier momento, pero sobre todo cuando llega la renovación de la acreditación del título. A lo mejor el que no haya problemas en la Junta de Andalucía con el B1 es que en esa comunidad autónoma era una de las pocas, yo creo que la única, no vi ningún otro más cuando hice un poco de estudio de campo sobre el tema, que en los currícula de secundaria, segundo de bachillerato, establecía explícitamente el B1 como el nivel de salida. Por lo tanto, era una comunidad autónoma que en las pruebas de acceso a la universidad podía ver claramente que era el B1. Por lo tanto, era lógico, o se podía exigir ese B1 para la salida de la titulación, porque era el nivel de entrada. ¿De acuerdo? Y era la única comunicación. Ahora no sé cómo estará con el cambio de la ley, la LOMLOE. No sé si volverán a poner otra vez de forma explícita el nivel según el marco común de referencia, pero era una de las, creo que la única que especificaba el B1. A lo mejor por eso también eso ayuda a que no tuvieran problemas desde el punto de vista legislativo. Pero tan fácil como modificar ese requisito de nivel en los grados, en todos o en uno, o según se vayan, para no tener que hacer modificas, según se vayan renovando la acreditación. Sí, por completar lo que ha dicho Alberto, efectivamente, cuando empezó a surgir la idea de exigir un requisito lingüístico en el grado, se planteó, de hecho, si B1 o B2, porque realmente el B1 ya se suponía que era el requisito de entrada a la universidad. Lo que pasa es que, bueno, al final, digamos que la Junta optó por, me acuerdo yo en las primeras deliberaciones sobre el tema estuve, y la Junta planteó que, bueno, íbamos a ser conservadores, íbamos a exigir un B1 por no complicar excesivamente, digamos, a los estudiantes. Y ya, bueno, es cierto que, como decía antes, el apoyo de la Junta la tenemos completamente, porque de hecho ellos ofrecen subvenciones, ofrecen becas para que los estudiantes cursen, hagan formación, se acrediten, etcétera, con lo cual, la idea, yo creo que nosotros seguiremos con el B1 un tiempecito por lo menos, no lo sé. Yo también quería comentar, creo que voy a ser la última, yo casi la última. En Canarias, también nosotros recientemente hemos creado un reglamento de política lingüística que se acaba de publicar ahora en julio. Y además tenemos un Real Decreto del Gobierno de Canarias del año 2008 que obliga, por un lado, a que las titulaciones universitarias tengan un 5% de los créditos en lengua extranjera, preferiblemente el inglés. Y lo que hemos hecho ahora con el reglamento es promover que las asignaturas de ese 5% sean de
o en lengua extranjera. Y vamos a conceder un periodo de 3 años para que esas titulaciones se modifiquen o se verifiquen al 100%. Y ya nos hemos comunicado con todas las facultades y escuelas porque tienen 3 escenarios. Hay algunas titulaciones que acaban de modificarse en el año 2020 y lo único que tienen que hacer es añadir en ese modifica el requisito de acreditación de idioma B1 porque ya cuentan con el 5% de las asignaturas en inglés desde el 2008, digamos, ¿no? Quiero decir que espero que no estemos cometiendo una ilegalidad, pero estamos apostando también por eso, por reintegrar otra vez la acreditación del B1, pero que el 5% de los créditos sea de y en lengua extranjera, ofreciendo un plan formativo para el PDI también en metodología, ¿no? Que estamos intentándolo. Bien, pues si no hay más palabras, Paco, ¿cierras tú la sesión? Sí, bueno, simplemente pues agradeceros nuevamente el haber contado conmigo para esta sesión. De alguna manera le pone el broche, ¿no?, a ese periodo, ¿no?, que quedó ahí interrumpido. Veo que las cosas siguen funcionando, si no igual, probablemente mejor incluso. Enfatizar una vez más, yo creo retomar la idea de que yo creo que el español hay que ponerlo en valor. Yo soy profesor de inglés y quizás tire piedras contra mi propio tejado, pero yo creo que vimos todos en ese momento que eso sería lo realmente interesante a partir de ahora. No sé el subgrupo cómo está funcionando ahora a ese nivel. Y bueno, pues simplemente agradeceros a todos. Aprovecho para saludar al moderador de la siguiente sesión, que para mi sorpresa Javier Frunzi fue compañero mío de hace más de 20 años en tareas de estudiante de doctorado por la Universidad de Massachusetts. No nos vemos desde entonces, con lo cual aprovecharé para verlo telemáticamente y bueno, espero seguir conectado de alguna manera a todo el desarrollo de lo que estáis haciendo en este momento. Con lo cual quiero que obviamente cerremos pues dando las gracias tanto a Juana San Martín como a todos los colaboradores que han participado y los que no han podido estar quizás ahora aquí, y yo creo que en este caso con un merecido aplauso, ¿no? Gracias. Muchas gracias.